Esta es la primera clase en la cual vamos a ahondar sobre conceptos que son básicos para que podamos desarrollar los siguientes temas. Y como para comenzar necesitamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de funciones reales de n variables reales. Son funciones que tienen esta estructura, es decir, una función f, esta es la notación que se utiliza ahora, una función f que está definida en Rn, es decir, esto indica el dominio de la función. ¿Cuántas variables? N variables. Todas son variables reales. Nosotros vamos a introducir entonces esta función n variables y nos va a devolver como resultado un número real. Por eso es que es una función real, o funciones reales, acá está dicho, de n variables reales. El caso más típico que nosotros conocemos es, por ejemplo, cuando n es 1. Si n es 1, tengo una función que va de r en r. Entonces, son las funciones que hemos trabajado hasta cálculo 2. Es decir, tengo una variable real y cuando hago la cuenta me devuelve un número real. ¿Sí? La relación de x, y. Esto es lo mismo que utilicemos como y igual a f de x. ¿Sí? La misma relación, únicamente escrita de otra forma. Por supuesto que acá no está en juego y no aparecen las variables todavía, pero para que se vaya entendiendo el tema. Ahora, cuando n vale 2, es decir, voy a tener una función que va de r2 a r, entonces le voy a tener que introducir dos variables y cada una de ellas reales. Ejemplo, a un xy, a cada xy, sería un punto del plano ahora, se le va a asignar una z. ¿Sí? Esto es lo mismo que poner z igual a una función que depende oportunamente de x y de y. Cuando trabajemos de funciones de R2 a R, su representación gráfica es una superficie y esa superficie es de R3. ¿Sí? Entonces acá vemos la relación, por ejemplo, a este puntito, a este xy de este plano, se le va a asignar un z que será un puntito que está dentro, comprendido en esa superficie. ¿Sí? Para recordar, básicamente, siempre debemos cumplir con la definición de función. Es decir, en cálculo 1 nosotros aprendíamos que una función o una curva era o podría ser función de una de las variables si es que yo trazaba rectas verticales. ¿Sí? Si yo trazo una recta vertical, a toda recta vertical que yo quiera trazar, siempre existía una única intersección, o dicho de otra forma, a cada x se le asigna un único y. No se podía repetir que a un x se le asigne dos o más valores de y. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir acá. Yo voy a trazar una recta vertical, ¿sí? Paralela al eje z, esto es z, que pase por un punto del dominio y esta recta debe intersectar a la superficie en un único punto. No puedo para cada punto del plano asignar más de un valor de z. ¿Sí? Entonces acá es donde viene, por ejemplo, la superficie que ustedes ya manejan de álgebra. Por ejemplo, la esfera no forma parte de, o no hay una forma de escribirla o de escribir a esa superficie como representación gráfica de una función que sea de R2 a R. ¿Sí? Lo que se hace generalmente es trabajar con una porción de esa esfera. ¿Sí? Por ejemplo, la semiesfera superior o la semiesfera inferior. Veamos ahora qué le llamamos funciones vectoriales de variable real. Son estructuras de esta forma, es decir, f que va de Rn a Rm.
quiere decir que acá ya puedo poner un vector y me va a devolver posiblemente otro vector. Ejemplo, si n vale 1 y m vale 2, estamos en el caso, si lo mencionamos correctamente acá, sería una función que va de R a R2. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo estoy tomando una variable real, por ejemplo t, y a esa variable t le estoy asignando un punto de R2. ¿Sí? Sería, si queremos llamarle así, una f1 de t, f2 de t. Entonces me tiene que devolver un vector de R2. Y cada una de estas componentes va a estar en función de la variable t, que es la única variable que tengo yo en el dominio. Si en el dominio tengo, no sé, 5 variables, entonces cada una de las componentes de este vector va a estar en función de esas variables que hemos mencionado antes. ¿Sí? Y bueno, y acá, si hubiese sido, no sé, R3, entonces voy a tener 3 componentes en ese vector y cada uno de esas componentes en función de la variable o de las variables que correspondan. Y en este caso, que estamos mencionando acá, estoy tomando un valor t, por ejemplo, un valor t real que está entre a y b, ¿sí? A este valorcito t, le voy a asignar un punto que está dentro de esta curva. Ya vamos a aprender luego que estos tipos de escritura, ¿sí?, corresponden a curvas que están parametrizadas, se dice. Vamos a ver con detalle luego eso. Ahora, ¿qué ocurre si estoy de R a R3? ¿Sí? Esto es lo que me está indicando acá. Es decir, voy a tener una función f que voy a tomar un valor real y le vamos a asignar, y vamos a ir a parar a R3. Entonces, por ejemplo, a la variable t le vamos a asignar un vector o un punto de R3. Voy a tener 3 componentes. Y cada una de estas componentes va a ser función de la variable t. Importante acá destacar, que no me he dado cuenta, pero al escribir, miren que esto que está acá, esto, es una flechita, pero que tiene como un palito acá hacia la izquierda, ¿sí? Eso indica que es asignación, ¿sí? Se asigna, a cada t se le asigna. Distinto es esta. Esta no tiene ningún palito hacia la izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces acá, ¿qué estamos tomando? Cada valor t, ¿sí? Este es el dominio, este será el dominio, este también es el dominio. Le vamos a asignar ahora un punto de dónde, de esta curva. ¿Sí? Y esta curva, ¿en dónde está? En R3. Por eso tienen las 3 componentes. Ya vamos a trabajar con esto cuando veamos el tema de los ejercicios. Bien, eso para que nosotros tengamos una idea de cómo vamos a manejar, de cómo vamos a clasificar las funciones. La más cotidiana que vamos a trabajar van a ser de este tipo, de R2 a R, es decir, funciones de 2 variables y que me da como resultado una variable real, un número real. Veamos. ¿Qué nos importa conocer de este tipo de funciones? ¿Sí? Y lo que vamos a desarrollar ahora es exclusivo para este tipo de funciones. Me dice, vamos a trabajar una función real de variable real. Si vamos a la definición rigurosa del límite, nosotros tendríamos que tomar esta, que se llama definición rigurosa de un límite doble. Un límite doble dice lo siguiente: sea f una función que está definida en A, que es un subconjunto de R2, ¿sí?, y que va a parar a R, P sub 0 es un punto de acumulación, se llama PAC, ¿sí?, abreviado. Es un punto de acumulación de A, y L es un número real. Te dejo como inquietud descifrar qué significa esto. ¿Sí? La próxima clase lo vamos a analizar un poquito con detalle. No es algo que sea muy importante, pero sí aparece en muchas de las definiciones que hay que interpretar bien.
¿Sí? ¿Qué significa que sea un punto de acumulación? Nos dice que el límite doble cuando p tiende a p sub 0 de esta función f de xy me da L, y si solamente si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que para todo punto que pertenece a la intersección del conjunto A, que era el dominio de la función, con todo esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá es lo mismo que escribir lo que se conoce como entorno o bola, ¿sí? Es un entorno de radio delta, ¿sí? Este es el delta, centrada en P sub 0. ¿Estamos? Bueno, toda esa cuenta nos da, entonces, se cumple que el valor absoluto de f de p menos L es menor que ese epsilon. Por supuesto que esta es una definición que en los cálculos anteriores no se la trabajaba mucho. Acá no suele ser algo que vayamos a trabajar, pero sí es parte quizás de algún ejercicio que se lo deba implementar. Pero generalmente evitamos utilizar esta definición y primero vamos a utilizar otras herramientas para luego, si todo da igual y si hay una hipótesis importante, es decir, si existe límite doble, entonces recién voy a tener que demostrar con esta definición que verdaderamente lo que estoy afirmando es cierto. ¿Sí? Veamos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Una de ellas se llama límites radiales. Entonces, ahí me dicen, fíjate si el límite doble de esta función existe en tal punto. Entonces, lo primero que yo debería hacer es, bueno, en vez de ponerme a aplicar esta definición rigurosa, me pongo a analizar esto. ¿Qué dice y qué es un límite radial? Nos dice f es una función que está definida en A, que es un subconjunto de R2 y que va a parar a R, P sub 0 es un punto de acumulación de A. Se llama límite radial de f cuando p tiende a p sub 0 al siguiente límite simple cuando existe. Simple porque es un límite de cálculo 1, es decir, es una única variable que tiende, como lo hemos conocido y lo hemos aprendido. Y bueno, y por supuesto cuando existe este límite. Como ven ustedes, ¿qué se está haciendo? Dice que es el límite cuando x tiende a x sub 0. ¿Quién es x sub 0? Es la abscisa del punto en el cual yo me quiero acercar. ¿Sí? Este p sub 0 tiene coordenadas x sub 0 y sub 0. Entonces, yo estoy tendiendo ahora a ese x sub 0. ¿A qué cosa? A la función evaluada en x, todo esto que está acá es y. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una sustitución. Ahí la vamos a reemplazar por todo esto, que es m, paréntesis, x menos x sub 0 más y sub 0. ¿Sí? Los subíndices provienen del punto. ¿Y qué estamos poniendo acá? Si ustedes recuerdan esto, si yo estoy haciendo una sustitución, es decir, y lo estoy llamando ahora a m por x menos x sub 0 más y sub 0. Esto que está acá es lo que ustedes conocen como ecuación de una recta. Por eso se llama límite radial. Entonces, ¿qué está haciendo el límite radial? Y está haciendo lo siguiente. Yo tomo el dominio, ¿sí? Porque el dominio dice acá que es R2. Entonces tomo y dibujo el dominio. Supongamos que el dominio me dé una cosa así. Esto sea A. Si todo esto es A. Yo quiero saber qué le pasa a la función en este puntito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar rectas. Entonces tomo esta recta, por ejemplo. O puedo tomar esta. Cualquier recta que ustedes quieran. Y hacer el análisis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es como venir caminando por recta. Me voy aproximando por izquierda y por derecha por esa recta y veo qué ocurre acá en este puntito. Acá también así. ¿Sí? Me voy aproximando de esta forma. Y vamos a ver qué ocurre ahí. ¿Sí? Entonces acá lo más importante de estos tipos de ejercicios es dibujar no la función, sino el dominio de la función. Y si el dominio de la función tiene algo raro, que ya vamos a ir analizando a qué nos referimos como raro,
vamos a ir encontrando caminos posibles para decir, mira, es probable que tu límite doble no exista. Y ya vamos a ver cuándo decimos que no existe ese límite. Bueno, otros límites que podemos tomar se llaman límites repetidos reiterados. También sirven por ahí, no tienen mucho el peso, si no tienen tanto peso, bien dicho, como los límites radiales, porque el límite radial es una aproximación más directa, va al punto así de una. En cambio, este límite repetido reiterado dice lo siguiente. Bueno, en principio tengo que tener una función que está definida en A, que un subconjunto de R2 va a parar a R, P sub 0 un punto de acumulación de A. Se llama límites repetidos reiterados a los siguientes límites cuando existen. Sí, son dos. Uno es el siguiente. El primero sería este. Dice que es el límite cuando x tiende a x sub 0 de qué. Acá formalmente debería haber un paréntesis de otro límite. Entonces, el límite cuando y tiende a y sub 0 de la f de x. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy tomando la función, me estoy aproximando a y sub 0 y al resultado ese le hago tender a x sub 0. Acá también está otra forma de escribirla, y otro límite repetido, es hacer en el otro orden. ¿Sí? Entonces, primero tomo a x sub 0 y luego el resultado lo tomo que tiende a y sub 0. ¿Sí? Estos límites son un poquito más directos, porque primero tiende uno y después tiende el otro. ¿Sí? Un camino que no es tan una aproximación directa como el anterior. Hay muchos ejercicios en el cual existen los repetidos, pero el radial genera problemas y ya con eso puedo decir, mira, tu límite doble no va a existir. ¿Y quién lo dice eso? Lo dice esto, mira. Hay que saber leer bien estos teoremas. El primer teorema me dice, si existe límite doble, es decir, yo ya sé que existe y sé que vale L, entonces tu límite radial te tiene que dar el mismo valor que te da el límite doble. Profundicemos un poco más. Si existe el límite doble y existen los límites reiterados o repetidos, entonces los resultados de eso tienen que ser iguales. Es decir, el límite doble tiene que coincidir con O2 repetidos en el orden que uno quiera. Entonces, con esto ya me voy dando cuenta de que miren el primer teorema, miren el segundo, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si es que el límite doble no existe? Bueno, si tomas el radial y te da un número real, supongamos 5, tomás los repetidos reiterados y uno te da, o ambos te dan 6. Entonces son distintos, porque si existen el límite doble, todo tiene que dar igual. El camino que vos quieras tomar te tiene que dar igual. Entonces esa es la estrategia que vamos a ir utilizando nosotros. Vamos a utilizar los límites radiales, los límites reiterados y vamos a ir viendo qué me va dando. Si todo aparenta que todo da igual, bueno, quizás hay algo para hacer más, que ya vamos a ir analizándolo también, o bueno, o podemos decir, mira, tiene pinta de que este límite doble sí existe, entonces habrá que demostrarlo con la definición. Este teorema es aún más general. ¿Qué me dice? Si yo tengo B, es un conjunto formado por todos los puntos de A, dice, ¿sí? X, Y perteneciente a, tal que Y es igual a una G de X con X perteneciendo a ese intervalo que está ahí. Donde A es el dominio de F y G es una función continua en ese intervalo que se está denotando ahí. P sub 0 es un punto de acumulación de B. Si existe límite doble y vale L, y el límite que estoy hablando acá, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer una sustitución. Ahora Y la voy a llamar G de X. ¿Y quién es G de X? Una curva que está definida en este intervalo, pero ¿qué cumple esta curva? Cumple de que pasa por el punto. ¿Sí? Pasa por el punto, ¿cuál punto? El que yo me quiero acercar. Bueno, y ese límite existe, entonces el límite doble va a dar igual al límite que estoy en cuestión. Entonces, este teorema más general me dice, podés acercarte por una recta, que es el caso de los radiales. Podés acercarte con los repetidos reiterados. O puedes tomar una curva cualquiera, pero con la idea de que esa curva cualquiera pase
por el punto, ¿sí? Supongamos, no sé, inventemos algo. Yo tengo el dominio acá. Este es el dominio de la función. Este es el dominio que le llamamos conjunto A. ¿Sí? Esto es X y esto es Y. Como ven, estoy graficando el dominio, no la función. Porque si yo quiero graficar la función, tengo que graficar en dónde? En R3. Bien. Y supongamos que yo me quiero acercar a este punto que está acá, al 0, 0. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, la primera idea sería trazarte un límite radial. Acercarte por rectas, que son las curvas más simples. Otra, bueno, te acercarás mediante los repetidos reiterados, que eso vienen caminando así, ¿sí? Vienen en el camino de L, como se dice. Se aproxima primero uno y después se aproxima la otra. O si no, tomate una curva, pero que con la idea de que pase por el punto y sea una función continua. Supongamos esta, un puntito acá y no sé, a alguien se le ocurre pasar el seno. Bueno, tomate el seno hace una cosa así. ¿Sí? Bueno, aproximate y ahora camina por esa curva. Todas tus aproximaciones deberían dar igual. ¿Sí? Bien. Entonces esto vamos a hacer cuando queramos encontrar los límites dobles. Y vamos a este concepto que está muy ligado ahí nomás, que se llama continuidad. ¿Qué le exijo a la continuidad de una función? ¿O qué le exijo a una función para que sea continua? Me dice si f, bueno, es una función, acá ya hablamos, seguimos hablando de R2 a R, sí, porque acá hay un límite doble, pero puede ser generalizado a Rn, a R. P sub 0 es un punto de acumulación de A, f es continua en P sub 0, sí. ¿Qué debe ocurrir? El límite, cuando P tiende a P sub 0, de la f de x y tiene que dar f de P sub 0. Es decir, la función evaluada en el punto tiene que ser igual a lo que me da el límite doble. Si ocurre eso, entonces estás teniendo una función que es continua. Las mismas sentencias de los otros cálculos, solamente que acá con más variables. Eso es todo. Y ahora sí una definición de curvas de Rn, y que es lo que ya hemos mencionado anteriormente. Si ustedes observan, yo acá tengo una función que está definida de R y va a parar a Rn. ¿Sí? Y es un intervalo real y f es una función que es continua en i. Llamamos curva a la imagen de la función f, es decir, que gamma es el conjunto de todos los puntos en el cual la función está definida en t, ¿sí? O sea, esa t que pertenece ahí y todos los valores que pueda tomar de ese intervalo. Diremos que f es una parametrización de la curva gamma y la variable t la llamamos parámetro. Ya vamos a hacer un ejercicio de todos estos temas. Y ahora comenzamos con la parte para ir reforzando lo que vimos. Entonces, algo sencillo. Me dice, represente gráficamente la siguiente función. Me dice que la función f está definida en los reales positivos y va a parar a r. A cada x se le asigna un logaritmo natural de x. Entonces, si yo me quiero viajar en el tiempo y volverme a lo que es cálculo 1, cálculo 2, esto es lo mismo que me digan f de x igual al logaritmo de x. Sí, logaritmo natural de x. Bueno, ustedes ya saben graficar esto. Hacemos ahí los dos ejes, esto es x, esto es y, el logaritmo natural, ¿sí? Si quieren le llamamos y a la f de x, ahí, se intersecta acá en 1, sabemos que tiene una asíntota acá vertical, que es el eje y, y bueno, y acá está nuestra curva, que es representación gráfica de nuestra función f. Eso es sencillo, no hay nada más por ver. Bueno, acá tengo una función que va de R2 a R, donde a cada xy se le asigna esta z, le llamemos, a x cuadrado más y cuadrado. Entonces acá hay que comenzar a recordar las ecuaciones de las superficies, es decir, hagan ustedes una lista y la vemos en la clase que viene, de curvas conocidas con nombre de álgebra que vieron. ¿Sí? Por ejemplo, pongan la esfera, un paraboloide, pongan la ecuación del cono, ¿sí? De un plano, bueno, todas esas ecuaciones que ustedes ya
la van manejando, porque acá aparecen mucho. ¿Sí? Entonces hay que saber identificar inmediatamente qué es. No van a estar jugando en decir, esta es una esfera y en realidad no era una esfera, era un paraboloide. ¿Sí? Tiene una sutil diferencia cada una en su ecuación y eso hace que cambie todo el panorama. Bueno, acá lo mismo. Esto, si yo lo quiero poner en notación de lo que ya conocemos, diríamos que f de la variable x, y, ¿sí? va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. O si lo queremos llevar aún más a ecuaciones de superficie, sería z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es esto? Es la ecuación de un paraboloide. ¿Sí? Y ese paraboloide es circular. Entonces, si ustedes lo van y lo grafican, le quedará una cuestión así. Bueno, un pequeño recordatorio. Este es x, esto es y el eje que va acá es el eje z. ¿Cómo grafica un paraboloide en forma así sencilla? Bueno, le damos valores a z, ¿sí? Es decir, nos vamos intersectando con planos que son paralelos al plano del piso. Entonces, supongamos que yo quiero intersectar la superficie esta con z igual a 1. Entonces, de acá que nace la ecuación de x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es la ecuación de una curva. ¿Qué curva es? Es una circunferencia que está centrada en el 0, 0 y tiene radio 1. ¿En dónde? En el z igual a 1. Entonces, ¿ustedes qué deberían hacer? Lo hago acá yo como si fuese que lo estoy haciendo en una hoja. Entonces, esto es x, esto es y, esto es z. Me voy a z igual a 1 ahí. Está centrado justamente acá, en el 0, 0, de ese plano. Me voy una unidad hacia la izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Acá recuerden que en el eje X va a la mitad del valor, tiene radio 1, trazo ahí mi circunferencia en ese planito y ya, bueno, si quieren tomar otro z más, supongamos z igual a 4, qué sé yo, le van a dar distintas circunferencias de radio más grande en este caso. Y ahí, bueno, este paraboloide tiene vértice en el 0, 0, está indicado acá, y ahí ya lo trazamos así como lo hacían, bueno, con toda la onda ahí, y ahí lo van haciendo correctamente. Bueno, vamos a esta otra. Nos dice que es una función que va de R2 a R, donde a cada x, y se le asigna un menos, paréntesis, todo eso a lo medio, es decir, que dicho de otra forma sería raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, para que se mojen un poco las ideas, esto es lo mismo que poner f de xy igual a menos raíz 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y aún más, como ecuación de superficie, nos quedaría esto. Bueno, el que todavía no la casa, esto es la ecuación de una semiesfera, cual, dicho por el menos en este caso es una semiesfera inferior. ¿De qué radio? Acá está, radio 3. ¿Y dónde está centrada? En el 0, 0, 0. Y recuerden que la ecuación de una esfera era x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r al cuadrado. En este caso lo que se hizo, la tarea de despejar z. ¿Sí? En el transcurso ese de despejar z aparece el valor absoluto y bueno, luego tengo que elegir si es la más o menos. ¿Sí? Y sé que está centrada en el 0, 0 porque no está ninguna de las variables acompañada de una constante, ¿sí? Como resta. ¿Sí? Vamos a utilizar la ecuación ya más general, sería esta. Era x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado más z menos gamma al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Sí? Y ahí esa sí tenía centro alfa, beta, gamma. ¿Estamos? Bueno, creo que la más sencilla de todas es esta, se sabe graficarla. La idea la dejo para que ustedes la hagan. Nos queda
esa semiesfera inferior. Bueno, acá lo mismo. Si ustedes ven, la regla de correspondencia es la misma, lo que cambia es el dominio. Ahora ya no es todo el dominio admitido para que todo funcione, sino es un subconjunto de ese dominio que acabamos de ver. ¿Ves? Si ustedes los ven acá, saquen el dominio. ¿Qué deberíamos pedir? Deberíamos pedir de que todo esto, como está dentro de una raíz, es decir, 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, sea siempre un número mayor o igual que 0. Entonces acá nos queda que x cuadrado, despejemos, más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 9. ¿Sí? Entonces esto sería, y bueno, escrito por supuesto, si uno lo quiere escribir como el dominio de f, sería el conjunto de puntos de R2 tal que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 9. ¿Qué es esto? Dirán ustedes. Bueno, si yo quiero graficar el dominio, sería un círculo, incluida la circunferencia de radio 3. ¿Sí? Porque son todos los puntos. El igual indica que es una circunferencia de radio 3. Y el menor indica que son todos los puntos que están dentro de esa circunferencia, es decir, formando el círculo. Bueno, que justamente, ya que estamos, lo marco acá. Es lo que está, le cambio el colorcito porque se vea mejor. Sería esto. Esto sería el dominio, ¿ves? Todo eso son todos los puntos que uno de ellos tiene este punto acá en la superficie, este otro acá y así sucesivamente. Bueno, ¿qué se hizo acá? La misma correspondencia, pero le dimos ahora un dominio que es un círculo también, pero de radio 2, que está centrado en el 0, 0. Entonces, no nos va a quedar toda la semiesfera inferior, sino nos va a quedar una porción de ella, aún más reducida. Porque si toda tenía radio 3 y esta tiene radio 2, bueno, habrá entonces un montón de puntos que están fuera de ese circulito, que como no está parte del dominio del punto, no puede estar como representación gráfica en esa superficie. ¿Sí? Bueno, entonces espero que ustedes hagan una listita para identificar muy bien las superficies con nombres propios. Vamos a ver ahora el estudio. Dice, estudie los límites repetidos, radiales y el límite doble en 0, 0, es decir, ya me están dando el punto P sub 0, ¿sí? Esto es el P sub 0, de la siguiente función. Bueno, una función es esta, una f de xy igual a x por y por el seno al cuadrado de x más y. Me interesa a mí acercarme al 0, 0 de esta función. Entonces, ¿qué voy a hacer como primera medida? Y bueno, primero fíjate el dominio. Si yo veo el dominio de esta función, a ver, la x y la y, ¿tienen alguna restricción? Y no, porque puede ser cualquier real, porque acá hay un producto afuera de una x por y, y adentro del seno también hay una suma, y el seno a su vez no tiene problema, porque está definida en R. Perfecto, es decir, que el dominio de esta función, si quiero anotarlo, el dominio de f sería R2, cualquier punto de R2. Si quiero graficar el dominio, bueno, vendrás vos, graficarás acá x, y, bueno, sería todo, ¿sí? Todo R2. ¿Sí? Comúnmente se suele hacer una cosa así, como para indicar que es todo, no hay restricción. Bueno, ¿a dónde me tengo que acercar? Dice, me tengo que acercar al 0, 0. Entonces, es común que uno venga y grafique el dominio y ponga el puntito. Ahí me quiero acercar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí el límite doble así de una, no. Veamos primero, mediante los límites simples que conozco, para ver cómo se trata todo esto. Comencemos con los límites radiales. Entonces vamos a considerar rectas que pasen por ¿dónde? Por el 0, 0. Es decir, que la y sub 0 y la x sub 0 valen 0. Dicho de otra forma, directamente te queda y igual a mx. ¿Sí? Acá ya nace el criterio de ustedes. Yo generalmente pongo una m genérica sin problema de asignación. ¿Por qué? Porque por ahí quizás para una m
¿sí? Recuerden que la m es la pendiente. Puede ser que Danilo elija esta pendiente, que es pendiente 1, supongamos, ¿sí? Con m igual a 1. Y puede ser que la Agostina tome con pendiente menos 1. Y casualmente para esos dos casos particulares los límites existan, pero para un valor de m distinto de ellos, de algún valor, no existe. Entonces, si yo pongo la m, ya me estoy garantizando que tiene que ser para cualquier m, ¿sí? Sin tomar alguna particularidad. Si el valor del límite, cuando yo haga todo el calculerío, depende del valor de m, significa que el límite no existe. Porque si un límite existe, tiene que ser único y por lo tanto no tiene que depender de un valor de m. Porque dicho de otra forma, va a estar dependiendo por cuál recta yo me aproxime. Si depende de la curva, entonces el límite doble no existe. Porque el límite radial no va a existir. ¿Sí? Esa es la sentencia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular cuánto vale la función en x y en y, pero y ahora vale mx. Entonces pongo mx ahí. Y si ustedes recuerdan, bueno, la función de acá, en la y vamos a reemplazarla por mx. Es decir, que todo esto, como ven, el resultado depende exclusivamente de una única variable que es la x. Bueno, si algún loco quiere reemplazar la x y no la y, bueno, haga todos los cálculos y le va a quedar todo en función de y. Y esto es, por supuesto, que arbitrario, el que quiera tomar la variable que quiera, en definitiva tiene que dar los mismos resultados. Bien. Entonces tomamos ahora el límite cuando x tiende a 0 de f de x, mx. Hago ese cálculo, la función vale todo eso y bueno, me da 0. ¿Por qué? Bueno, porque la x tiende a 0, es decir que esto de acá afuera está tendiendo a 0, el seno de 0, porque esto tiende a 0, el seno de 0 es 0, 0 por 0, 0. Sí. Común y corriente límite, no hay nada más para hacer, existe y vale 0. Perfecto. Una cosa para recordarles nada más, para destacar, remarcar, es que acá ustedes por ahí se pierden y siempre piensan que en el 0, 0. No, fíjense, se fijan bien el ejercicio por ahí. El punto es el 3, 1, supongamos, 3, 1. Entonces, acá no va a tender a 0 siempre, no, tiende a 3, porque es x sub 0. Y acá, bueno, la ecuación va a quedar 1 acá y 3 acá y despejarán y le quedará una expresión más fea, y bueno, pero tendrán que hacer todos los calculeríos y le va a dar resultado. Sí, o sea, no se casen con el 0, puede tender a cualquier otro valor. Si vamos a ver los límites repetidos, nos queda el siguiente. Este directamente toma el límite del límite. Entonces, es el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0. Repito, en este caso porque ambas valen 0. Entonces tomo el límite, si ustedes toman acá el primer límite, la y tiende a 0, entonces esto tiende a 0, esto tiende a x, ¿sí? Porque la y tiende a 0, pero ahora el 0 por el seno de un x es 0, entonces nos queda 0, ahora el límite de 0 es 0. Ahora la misma idea con el otro límite. Para tomar el límite cuando la x tiende a 0 primero, como x tiende a 0, este productito de acá afuera tiende a 0, lo de adentro tiende a y. El seno de y por 0 es 0, es decir que nos queda 0 y el límite de una constante, de la constante misma, nos queda 0. Es decir que todo nos va dando 0. ¿Sí? 0 arriba, límite doble, tiene pinta de que va a dar 0. Si por alguna cuestión alguien dice, no, bueno, pará, yo me aproximé por una recta, me aproximé por los límites repetidos, yo quiero aproximarme ahora por una parábola. Bueno, es tomate una parábola que pase por el 0, 0 y el resultado tiene que dar 0 porque estamos viendo que todo da 0. Ahora si te da otra cosa que no sea 0, listo, encontraste la falla y tu límite doble no va a existir. Veamos cómo sería la cuestión. Si lo hago porque no está hecho. Pero para que quede claro que el camino no importa, el camino que yo quiera tomar, todos deberían dar lo mismo. Supongamos que y sea x cuadrado a. ¿Sí? Esta es una parábola que pasa por el 0, 0 efectivamente. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno,
¿Cuánto vale f de x, x cuadrado? Entonces, hacer la cuenta, te queda x por x cuadrado por el seno al cuadrado de x más x al cuadrado. Te está quedando x al cubo por el seno al cuadrado de esa suma. ¿Sí? Entonces, tomaríamos el límite cuando x tiende a x sub 0, que es 0, de x al cubo por el seno al cuadrado de x más x al cuadrado. Sí, bueno. Y acá ustedes ven que da también 0. ¿Sí? Porque esto tiende a 0, adentro tiende a 0, 0 por 0, 0, 0. Bueno, entonces quiere decir que esto tiene mucha pinta que el límite doble sí va a existir y vale 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que demostrarlo. Entonces, para demostrar, vamos a hacer un ejercicio nada más porque no es tan importante esto. Vamos a darnos cuenta del por qué. Generalmente, en todos los ejercicios que son de los parciales, de los finales, de lo que fuese, generalmente en este procedimiento alguno es distinto. ¿Sí? Porque es conceptual. Quiero ver si ustedes han aprendido nada más. No quiero que me demuestren si existe o no mediante la definición. ¿Sí? Entonces, si ustedes han tomado los caminos correctos o por ahí han detectado que hay un camino por el cual puede llegar a ser distinto, entonces ya falla la cuestión acá y ya no hace falta continuar. Pero bueno, este está lindo, sigamos viendo cómo se aplicaría. ¿Sí? Entonces, escribo la definición, yo digo que el límite cuando x tiende al el punto tiende a 0, 0, nos da 0 de esa función. Si solamente si, como ven, está copiado textualmente ahí lo que dice. Lo único que hice es reemplazar, de acá está el punto, p sub 0, intersectado con el dominio, me tiene que dar lo que me da el límite que es 0 y es menor que ¿sí? Lo que se va a hacer ahora es lo que se conoce como un cálculo auxiliar de mayoración. ¿Qué se hace? Generalmente lo que hacemos es trabajar primero con esto para luego reescribir todo. ¿Sí? O sea que comencemos a mayorar esto. Entonces yo voy a tomar un epsilon positivo cualquiera y voy a tomar cualquier punto de R2 excepto el 0, 0, ¿sí? Que es el punto en cuestión en el donde yo me quiero acercar. ¿Sí? Lo vamos a descartar al 0, 0. Entonces vamos a comenzar con esto. El valor absoluto de f de x y menos 0. Bueno, reemplazamos cuánto vale la función. Vale eso, menos 0. Si uno hace el cálculo, el valor absoluto va a ser igual. ¿Sí? Lo que hice ahí luego es, en realidad acá faltaría un paso intermedio, sería valor absoluto de x por y por el seno al cuadrado de x a y. Y acá es donde empiezan a aparecer, empiezan a jugar con el tema de los valores absolutos. Y es por eso que tienen que aprenderse bien las propiedades de valor absoluto. Bueno, esto, como acá tengo un producto, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo escribirlo como el producto de esos valores absolutos. Y ahora sí, miren lo que va a pasar acá. Va a pasar lo siguiente. De que el producto S siempre va a ser menor o igual que el producto de X en valor absoluto por Y en valor absoluto. ¿Por qué motivos, razón o circunstancias dirán ustedes? Y bueno, porque ustedes saben que el valor absoluto del seno de un alfa, ¿sí? Sea cual sea, siempre es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, si yo esta desigualdad la multiplico miembro a miembro por lo que le falta, ¿sí? Va a ser menor o igual que eso es lo que estamos descubriendo acá. Si el seno está al cuadrado, al cubo, lo que fuese, no importa. Siempre va a ser menor o igual que 1. Igual pasa con el coseno, ¿sí? Porque son funciones que están acotadas entre menos 1 y 1. Bueno, dicho eso, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la definición de valor absoluto. Entonces voy a escribirla como x cuadrado, todo eso en raíz, y raíz de cada uno, ¿sí? Bueno, a cada una de ellas lo que voy a hacer es sumar lo que le falta. ¿Sí? Acá hay un error pequeño. A este x cuadrado le sumé el y al cuadrado. Y a este y cuadrado le debería haber sumado x al cuadrado. ¿Sí? Si se dan cuenta, ahora sí hice lo mismo. Pero siempre lo que yo voy a poner hacia la derecha
siempre tiene que ser mayor a lo que está hacia la izquierda. ¿Es mayor? Y sí, porque yo estoy sumándole a cada término un término positivo, porque está al cuadrado, es decir, lo estoy haciendo más grande y en raíz sigue siendo grande por el hecho de que la función raíz cuadrada es una función que es creciente. ¿Sí? Bueno, una vez que llegué a esto, son dos iguales, entonces me queda directamente sin la raíz. Como ven, es igual. Puse un igual, no un menor igual ni nada, un igual. Y hasta acá ya hemos llegado a lo que buscábamos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un delta igual a la raíz de epsilon y tomando esa igualdad se cumple que, es decir, ahora sí volví de nuevo para acá. Yo vuelvo de acá y me desplazo para hacia la derecha. Entonces, tomando un delta, ¿sí? Este delta, que sea la raíz de epsilon, se llega a que el valor absoluto de xi menos L es menor que epsilon, para cualquier punto que pertenezca a ese entorno reducido centrado en el 0, 0. ¿Sí? Es un procedimiento entonces que por ahí da miedo, pero es sencillo de hacer si yo conozco la matemática, conozco cómo ir mayorando. ¿Sí? En definitiva es muy parecido a lo que ustedes hacían en sus sesiones, en toda esa parte de notar las cotas. ¿Sí? Bueno, entonces ahí aclaro que el límite doble sí existe y vale 0. ¿Sí? Por ahí, cuando ustedes intenten demostrar algo que no existe, van a estar acá peleando 500.000 horas y no va a salir, y no va a salir, y no va a salir, no van a poder mayorar, y no van a poder mayorar, ¿sí? Entonces, por eso hay que descubrir bien el error antes de intentar demostrar algo que no existe. ¿Sí? Esa es la idea. Bien. Vamos con esta que es clásico, que aparece en todos los lugares. Me dan esta función que no está definida en el 0, 0, ¿sí? Pero está definida para cualquier punto de R2 que va a parar a R. A cada xy se le asigna ese cociente que está ahí. X al cubo por x cuadrado dividido en x a la sexta más y a la cuarta. ¿Y qué me pedía el ejercicio? Recuerden que eran los límites dobles repetidos y los radiales en el 0, 0. ¿Me importa a mí que el 0, 0 no esté en el dominio? Y no, porque es una aproximación. ¿Sí? Entonces, por eso no me importa que el 0, 0 no esté en el dominio. O que esté tampoco. Bien. Límites radiales sería la primera idea. Voy, el 0, 0 reemplazo, me da i igual a mx. Voy, calculo, me da ese cociente. Tomo el límite de ese cociente y me da 0. ¿Por qué? Porque m cuadrado por 0 es 0 dividido en m al cuadrado. Ojo acá, ¿no? No se da una indeterminación, porque esta tiende a 0, pero la m es una constante. ¿Sí? Y nos da ahí eso que tengo. Bueno. Luego, ¿qué tengo? Tengo el límite repetido. Bueno, hago la misma cuenta, me da 0 en un principio, la otra me vuelve a dar 0, no da 0. Parece que está todo bien, todo lindo. Pero miren la magia acá. Si yo tomo estas curvas que pasan por el 0, 0, x la hago igual a m por i elevado a la 2 tercios, que es lo mismo que poner raíz cúbica de i al cuadrado. Si yo hago toda la operatoria que hemos aprendido hace rato, la calculo, ahora la x es la que se reemplaza, ¿sí? La y queda como tal, me queda el resultado es m al cubo sobre m a la sexta más 1. ¿Qué quiere decir? Que ya en entrada nomás, cuando yo quiera tomar el límite este, va a depender de quién. Acá hay un pequeño error también. ¿Sí? Acá hemos reemplazado la y, es decir, que la y tiende a 0. Pero, en definitiva, este límite me da m al cubo sobre m a la sexta más 1. ¿Qué significa esto? Y que va a depender del valor de m que tenga esta curva. Es decir, del parámetro de la curva. Si yo le pongo 1, me va a dar
1 sobre 2, a decir numérico. Si le pongo 2, ya me va a quedar 2 al cubo es 8 sobre 2 a la sexta más 1. ¿Sí? Es decir, depende del valor de m. Y bueno, quiere decir que depende de la curva. Y si depende de la curva, el límite doble no va a existir. ¿Ok? No tiene que depender de la curva del cual yo me acerque. ¿Sí? Entonces, acá con esto se descubre que el límite doble no va a existir. Y fin del ejercicio. No tengo que demostrar nada, obviamente. ¿Sí? Ahora, la inquietud que yo le dejo es ¿por qué a mí se me ocurrió tomar esta curva? Y yo quiero que ustedes aprendan el por qué y cómo tienen que mirar en decir, bueno, mira, parece que por esta curva no. ¿Sí? Recuerden, les tiro una pista nomás, recuerden cómo era la expresión de la función. Miren cómo era ese cociente. Porque a mí me llamó la atención y dije, bueno, por esta sí, y no por una parábola, o no por un seno, o no por un coseno. ¿Sí? Entonces, quiero que me analicen el por qué sí por ahí, para que ustedes luego, cuando tengan otras expresiones, por ejemplo, no sé, inventemos, x a la cuarta por y a la quinta sobre x a la octava más y a la décima, supongo. ¿Sí? ¿Cuál curva tomarían acá para decir, bueno, mira, por esta es muy probable que me dé otra cosa? Bien. Ahora veamos este otro. Me dan esta función que va de R2 a R, me da una función en ramas. Me dice que a cada x se le asigna y dice que es x más y cuando la x no es y. Y es 1 si la x es igual a la y. Y me preguntan si f escondiera en el 0, 0. Entonces, acá sí, siempre dibujen el dominio de la función. Entonces, ¿cómo se dibuja eso? ¿Qué haría? El dominio es R2. Entonces vengo yo y grafico un plano, ¿sí? Como ustedes ya conocían en los otros cálculos. Ahí está. Pero ¿qué me dice acá? Vamos a escribir las restricciones que tiene cada rama. Vale, x más y si la x no es y. Es decir, cuando la x sí es y. En todos los puntos que están en la primera bisectriz. Entonces quiere decir que nosotros vamos a dibujar ahora la primera bisectriz, le pongamos de color azul. ¿Sí? Uy, bueno. Esta es y igual a x. Si yo estoy en cualquier punto de esa curva, ¿sí? De esa recta, ¿cuánto vale la función? Me va a parar 1. Es decir, ¿cuánto vale f de 0, 0? 1. ¿Cuánto vale 1 en 1? 1. ¿Cuánto vale f de 2? 2. 1. Y así sucesivamente. Ahora, si me paro en un puntito por acá o por acá, en cualquier otro punto que no sean la x igual a la y, la función va a valer la suma de esas componentes que yo le estoy asignando. ¿Sí? Entonces, le pongamos así. ¿Sí? Le pongamos en otro para que se distinga. Es decir que ya de acá nomás ustedes tienen que sacar muchas conclusiones. ¿Cuál es la primera conclusión? Es decir, bueno, mira, si yo tomo la recta y igual a x, me va a dar una cosa límite. Ahora, si yo me tomo, por ejemplo, la segunda bisectriz viene con pendiente igual a menos 1, entonces viene, vamos a graficar, viene así, así. Esa recta verde, en la región de trabajo de cuál rama cae, en la de arriba. Es decir, que si yo me aproximo por esta recta verde, es muy probable que quizás el límite me dé una cosa distinta a que si yo vengo por 1, ¿sí? Que si yo vengo caminando por esta otra. Entonces ahí está la falla, ahí está la posible falla. ¿Sí? O puede ser, no sé, Agostino dice, bueno, quiero yo igual a menos 1, la n, quiero igual a 2, y bueno, tendrá una recta así acá. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la idea? Que miren, cualquier recta que ella tome,
dependiente que no sea 1 está cayendo en la región de trabajo de la primera rama de esta. Entonces ya va a tener que reemplazar en esa y ver qué ocurre. Bueno, veamos y lo llevemos entonces a cálculos ahí. Entonces veamos la continuidad. El 0, 0 si pertenece al dominio, entonces f de 0, 0 existe y vale 1. Es decir, que si el límite doble existe, tiene que ser 1 para que la función sea continua. Nos preguntamos, ¿el límite doble existe y vale 1? Bien, vamos a los radiales, que es lo que estamos intentando decir. Si yo tomo una m genérica, bueno, acá sí voy a tener que hacer la discriminación. ¿Por qué? Porque si m vale 1, la función vale 1. Y si m no es 1, la función evaluada en mx te va a dar x más mx. ¿Sí? Ese es el primer gran problema que usted tiene que descubrir. Bueno, m igual a 1 es igual a x, entonces x en x vale 1. ¿Cuánto vale el límite? Tomo el límite radial de esa rama y me da 1. Ahora, si m no es 1, la función te vale 1 más m por x. ¿Sí? Porque trabaja esto, digamos. Saca factor común x. Pero le tomo el límite y me da 0. ¿Qué quiere decir? Miren, el mismísimo límite no me puede dar dos valores distintos. Que por un lado me da 1, por otro lado te da 0. Bueno, acá ya llegamos a la conclusión de que el límite radial no existe. Entonces, como el límite radial no existe, ¿quién no existe? El doble. Y como no existe el doble, ya está. La función no es continua en 0, 0. Y se terminó el ejercicio. O sea que esa es la forma de trabajar. Generalmente se grafica el dominio, se ven las posibilidades que yo tengo para tomar las curvas y tomo los límites. Bueno, esto rapidito lo hacemos. Dice, represente gráficamente el dominio y rango de las siguientes funciones, calcule el valor de la función, bueno, el valor indicado, represente este valor en el gráfico ya obtenido. Bueno, acá se me hizo al revés la cuestión. La función era una f que va de r a r2. A cada t se le asigna un t cuadrado, t. Es decir, que esto es lo que lo que hemos aprendido ahora de que es una curva, una función que parametriza una curva, bien dicho. ¿Sí? ¿Cuántas variables hay en juego? Una. Y el resultado va a ser un punto de R2. Cada una de estas componentes, ven, dependen de t. ¿Cómo hago yo para representar esto? Para saber qué es. Bueno, lo que se hace es lo que se conoce desparametrizar, es decir, comúnmente a la primera componente le llamamos x, a la segunda componente le llamamos y. Entonces, eso es lo que se va a hacer acá. X vale t cuadrado, y vale t. Entonces, ¿qué se hace? Se intenta encontrar una relación para eliminar la t. Si yo elimino la t, te queda que y al cuadrado es x. Es decir, se reemplaza directamente en este caso. Y obtengo esto. O sea que la curva de la cual nace esta función es a partir de esta, que es una parábola, como ven ustedes, abierta así en forma horizontal. Si es el eje x, esto es el eje y. Si ustedes prueban, por ejemplo, para t igual a 0 nos da el 0, 0. Es decir, que para ese t tengo este puntito acá. Ahora, si la t vale 1, nos va a quedar 1, 1. Entonces nos queda este puntito de acá. Y así sucesivamente. Le van dando valores reales a t y van obteniendo un punto que está dentro de esta curva. ¿Sí? Bueno, y acá, ¿cómo hacemos con esto? Va de R a R3. A cada t se le asigna el coseno, el seno y 1. Bueno, entonces la idea es exactamente la misma. Escribo cada componente. La primera es la x, la segunda la y, la tercera la z. Y ahora la idea es eliminarla a la t. Como ven, no es tan directo, porque ahora la t está dentro de un seno y un coseno. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, ustedes recuerden, ¿qué me da 1? O sea, ¿cómo hago para que el seno y el coseno me desaparezca? Que me dé 1. Y eso tiene que aparecer mediante la identidad trigonométrica fundamental. Si ustedes hacen eso, ¿qué podemos hacer entonces para obtenerla? Bueno, primero, elevar miembro al cuadrado, cada una de las ecuaciones, la z no interesa, y ahí sumarlas. Recuerden que estas son ecuaciones
son sistemitas que uno puede hacer la tarea, ¿sí? Bueno, sumemos la primera y la segunda, por ejemplo, y nos queda que x cuadrado más y cuadrado es 1 en z igual a 1. ¿Qué nos está dando entonces? Una curva. ¿Qué curva? Y esa. En el z igual a 1, tenés que graficar la circunferencia de radio 1 centrada en el 0, 0 de ese plano. Bueno, es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, esperen que vamos a estar dando acá. Esto es x, esto es z, y esto es y. Bueno, le dan valores a t y van a obtener valores que están dentro de esa curva. Por ejemplo, si t vale 0, ¿qué nos queda? Coseno de 0, seno de 0, 1. Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0, 1. O sea que nos queda el 1, 0, 1. 1, 0, 1. Este puntito. Y bueno, y así sucesivamente le dan valores a t y le van a ir dando valores dentro de esa curva que está ahí. Entonces, miren cómo se grafican las cuestiones. ¿Sí? Bueno, entonces, la próxima clase necesito que ustedes me averigüen qué era un punto de acumulación para que lo tratemos y armen las superficies, una lista con superficies para que comencemos a trabajar con eso.